que este escenario o este ambiente es muy, muy bonito y cuando a ustedes se les da la oportunidad de trabajar para a un despacho aduanero o para una agencia aduanal, recuerdan mucho, ¿no? Este tipo de información, esta materia. Y entonces también, además de los ad valorem, además del arancel, vamos a ver otra categoría de contribución que también te involucra al momento de calcular el valor final, que es el código arancelario o fracción arancelaria. Ya vimos que la mercancía importada o exportada va a tener una base gravable que le incluye el valor del bien o su costo, el flete, el seguro, la transportación, el ad valorem, el arancel y aparte el código arancelario. Y este viene de otra clasificación de mercancías más específicas en donde vamos a ver a qué capítulo pertenece, a qué partida pertenece y a qué subpartida. Por eso es que te digo, no te lo tienes que aprender, pero sí tienes que tener de la mano contigo la ley aduanera y saber ubicar de acuerdo al tipo de mercancía que tú quieres importar o exportar. Por ejemplo, el aguacate sabemos es un producto que hoy se exporta y para los agentes aduaneros o los tramitadores es bien fácil ya ubicar su clasificación de la mercancía y demás, pero a lo mejor para ti, para mí no, pero sí es importante que tú sepas al momento de la ley en el apartado en donde viene la tabla que te voy a compartir de aranceles y su código arancel, a qué fracción arancelaria corresponde. Porque en base a eso es que tú vas a poder definir el arancel aplicable y a él le corresponde el código con el cual se va a tipificar en el sistema de designación y codificación de mercancías. Pero ¿qué crees? A ti te corresponde hacer el cálculo final para la factura que te va a pagar tu cliente que está en el extranjero y que hoy te ha comprado un cargamento bien grande de aguacates. Y quiero que veas el ejemplo. El aguacate está dentro de la categoría de frutos comestibles. Él representa la parte de certezas de agrios o de melones en su capítulo. En su partida está dentro de los dátiles y puede también incluirse en la familia de higos, piñas, guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. Y en la subpartida ya vemos que está dentro de únicamente el código arancelario para el aguacate. Su valor, ahorita vamos a ver, es de 0804.40. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Sale? Eso es por citar un ejemplo. De los aranceles vigentes en México, vamos a darnos cuenta que están dentro de otra ley, además de la aduana o la aduanera, está dentro de la ley de los impuestos generales de importación, los que vimos, IGI y EGE. Y en ella se van a especificar puntualmente los valores de acuerdo a cada tipo de mercancía. Su código arancelario, su ad valorem, su arancel y deberás tener además a considerar los impuestos generales que ya vimos en las clases anteriores que muchas veces los grava, que es el IVA y el IEPS. Entonces tú me puedes preguntar, maestra, entonces nosotros podemos consumir productos que estén grabados hasta por 6, 7 impuestos. La respuesta es sí. Por eso es que valen lo que pagas. Por eso es que un perfume importado de Francia cuesta lo que cuesta. A lo mejor no por el costo del perfume, sino por todo lo que tienes que pagar, por su impuesto de importación, por su arancel, por su código arancelario, por su IVA, por su IEPS, etc.
Si yo al final te pongo una tarea en donde calcules lo que hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, de un perfume, de un diamante, de un abrigo de lana o de lino, etcétera, etcétera, tendrás que irte primero que nada al país de origen de donde viene importado para saber el valor que tiene esa mercancía allá, agregarle el ad valorem que va a hacerlo llegar a México, el arancel que pagas por ese producto, más el IVA, más el IEPS, más los impuestos que en suma le van a dar el valor total. ¿Sí me explico? Por eso es que para muchos Sí. productos y para México en particular es bien importante que tengamos producción nacional. Teniendo producción nacional, además de tener un desarrollo económico de nuestro país, podemos tener una economía aprovechable en cuanto a un consumo en donde su oferta y demanda tenga cierto equilibrio. Sin embargo, fíjense bien, para las economías a escala es sumamente importante exportar y en menor proporción, pero también es necesario abrirnos a la importación. ¿Por qué es más importante exportar? Porque eso nos va a permitir, además de cubrir una demanda nacional, que a otros clientes a nivel o a escalas internacionales nos puedan pagar lo que nuestro bien vale. Por eso es que muchas empresas de ensamble de autos vienen a producir a México, a ensamblar a México, más bien ensamblar a México, y desde aquí exportan, porque la mano de obra mexicana es más accesible. Pero a nosotros como país nos propicia obviamente como plazas de trabajo seguras y nos van ubicando en niveles en donde hay capacidad instalada, hay capacidad tecnológica y hay talento profesional. Y entonces eso permite que nosotros a nivel escala tengamos pues nivel de crecimiento, sabiendo que somos un país subdesarrollado, ¿no? O en vías de desarrollo, que nos va a generar un mejor intercambio en divisas y nos va a dar motivo o motor de que nuestra instalación de puertos, de que la instalación de las empresas como las aduanas y de que tú y yo tengamos trabajos mejores remunerados porque estamos brindando y hemos llegado a la capacidad de producción que permita que cualquier persona del mundo pague un auto que fue ensamblado en México, por citar autos, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y me decía por ahí el otro día un alumno, maestra, entonces es mejor exportar que importar. Le digo, ¿tú qué piensas? ¿Que es mejor vender o comprar? Vender, entonces es mucho más interesante, mucho más propicio. O los tratados que se han firmado, que el último, el Telecán, genera mayor oportunidad de que México se desarrolle económicamente, exportando, obviamente. ¿Cuándo necesitamos importar o por qué hemos importado? Necesitamos importar porque no somos lo suficientemente capaces o de producir ese bien o no nos alcanza el nivel de producción para la demanda existente. Por eso es que muchos de los empresarios que hoy tú ves aquí en México con un éxito marcado es porque están atendiendo la necesidad primeramente de un país en donde el consumo ya está siendo suficiente y lejos de saber que si importamos el dinero se va a otro país, está habiendo una gran oportunidad de negocio ahí. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos y en tu caso, ¿no? Asegúrate del día de mañana trabajar y asistir de manera contable a un empresario mexicano capaz de producir o de explotar el talento que sabe que tiene
y que exporte. Por eso es que hay tantos instrumentos de incentivo por parte de la Secretaría de Economía de que exportes. Trata de que exporte, lo pagan a otra escala, te lo pagan a tipo de moneda de cambio de aquel país, acelera tu capacidad de producción, acelera y conquista otros mercados que a escala, por supuesto, genera mayor desarrollo en nuestro país. Entonces yo siempre he dicho, más allá de que se cierren empresas, debemos todos de contribuir en esos escenarios. Tú, en la labor que desempeñas, yo siempre les digo qué valioso es cuando llegan a estar en empresas dedicadas a la exportación. Vemos que además de todos esos impuestos, también tenemos otros impuestos que van a gravar nuestras actividades en comercio exterior, tanto para importación como para exportación. Si fuera en el caso de los autos, como estábamos hablando ahorita, es un impuesto específico que es sobre automóviles nuevos. Este impuesto habla justamente de un impuesto especial bajo una enajenación de automóviles nuevos de producción nacional o de importación, específicamente diseñadas para los autos con modelos de hasta 10 años atrás nada más. Y se paga en la aduana junto con el impuesto general de importación. Cuando traemos el gusto por adquirir un auto, pues que sabemos, ¿no? Que viene importado. Y lo vemos, incluido, si tú recibes la factura, te dice que este impuesto está aplicado a partir de su precio o costo del auto, más el lujo cobrado al consumidor por el fabricante ensamblador que va a estar representado por el valor de su marca. Y este valor de la marca como garantía de la calidad del producto, sin tomar en cuenta descuentos, rebajas y bonificaciones, que no las hay. Que no las hay. Cabe claro que no las hay. O sea, tú quieres adquirir un auto Mercedes, sabrás que tendrás que pagar tu impuesto de importación más este impuesto sobre ISAN. ¿Por qué se van a desglosar los impuestos? Porque aunque el valor del auto implique la factura 1,000,000 de pesos, tú sabrás o tendrás que determinar por qué vale ese millón de pesos desglosado en su cada proporción de impuestos. Además de esos impuestos, el derecho al trámite aduanero es otro impuesto que se paga para la importación y exportación, que es obligatorio por el uso o aprovechamiento de las instalaciones de las aduanas. Por eso ha sido muy valioso que aquí en Veracruz y por mucho tiempo ha habido gran auge de este tipo de carreras de tramitación aduanal, porque sabemos que al tener un puerto, al tener una aduana marítima amplia y donde por este puerto se generan grandes canales de exportación, es un tributo que recauda ingresos pues al SAT. Es obligatorio, no es de que si quieras o no, es un impuesto obligatorio por el único uso o goce de tener instalaciones y de recibir servicios que prestan las autoridades aduaneras para el despacho aduanero. Es una contribución, se paga a las autoridades utilizando una clasificación que viene dentro de un documento aduanero en el marco de la ley aduanera o el famoso documento aduanero o el pedimento aduanero. Y hay otro derecho que también aquí en Veracruz tiene gran recaudación, aquí y en otros puertos marítimos, que es, además del derecho al trámite aduanero o el DTA, el famoso derecho de almacenaje. Y también es una especificación obligatoria y está fundamentada en la ley de derechos de la ley de la aduana y se refiere, fíjate bien, a las cuotas diarias por el almacenaje de mercancías en depósito ante la aduana en el recinto fiscal.
y que además de después de vencidos plazos determinados vienen recargos sobre recargos sobre recargos. Aquí es donde mayor ingreso llega a tener muchas veces el SAT. ¿Por qué? Porque mientras más se demore en la gestión la agencia aduanal con el importador de retirar la mercancía porque está cumpliendo con la documentación, la aduana sigue ganando dinero por tenerlo ahí. Y luego me dice, maestra, pero es que ahí está parada la mercancía, o sea, sí queremos que ya la queremos recibir, pero todavía no nos toca el paso, o ya la queremos exportar, pero todavía no nos toca el paso, porque son procedimientos que genera al SAT grandes contribuciones. Me han dicho por ahí, maestra, y hay mano negra para que alguna mercancía esté mucho tiempo en un patio o en un despacho o un recinto fiscal. Pues debería de no haberla. De hecho, la Administración Portuaria Integral tiene la facultad de regular eso. Sin embargo, si tú escuchas por ahí voces populares, se dice que ahí hay un gran negocio que ha generado por muchos años por ciertas diligencias en la cual el afectado es el cliente, ¿no? El cliente que está importando. Y por eso es que ahora se ha generado mucha revisión y dice por ahí mucha transparencia y este nuevo gobierno vino con ganas de darle fin a este tipo de atropellos porque en el mercado informal o negro por ahí se habla de que si dan cuotas, si dan mordidas, adelantan los pedimentos o hacen que no se quede la mercancía tanto tiempo con estadías tan prolongadas en los recintos fiscales. Pero todo eso es corrupción, no debería de existir. Sin embargo, ahí tú, contador, tienes que trabajar mucho porque habías ya tenido una estimación, un cálculo, y si hubo un problema con tu despacho en el recinto fiscal, tu tramitador aduanero viene y te dice, contador, tenemos problemas, la mercancía tiene tantos días parada, ¿y qué crees? ¿Quién crees que tiene que pagar eso? Lo tiene que pagar finalmente tu cliente. ¿Y qué haces tú? Generar el cálculo adecuado, agregándole más valor de lo que ya le habías estimado a la mercancía. Por eso es que yo he dicho que es un vicio que en un momento dado va a ser difícil contrarrestar, pero no imposible, porque es una cadena tremenda por ahí. Y vamos a ver ciertas medidas que existen de importación. China, por ejemplo, ha determinado barreras de importación para la vida silvestre en su comercio y su consumo. Entonces, estas medidas de importación generan ciertos valores de arancel que a veces suben, que a veces bajan, de acuerdo al tipo de producto que quieras importar. En el caso de ciertas barreras de importación para su comercio con América Latina en cuanto a la importación de carne, pescado y ciertos productos del mar que vengan de China. Sin embargo, aquí en México no tenemos tanto esa situación porque manejamos un autoabasto en cuanto a carne, pescado y producto del mar. Pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando vino la cuestión esta de liberación de ciertos aranceles para equipo médico, o te digo lo de los cubrebocas, que en un momento dado fue un arancel muy alto que se tuvo que pagar por el hecho de recibir equipos que aquí en México todavía no producíamos. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, los chinos ya tenían cierto tiempo de manejo del COVID que nosotros todavía no. Estados Unidos también tiene algunas medidas restrictivas, tiene prohibido comercializar algún equipo de protección, respiradores, mascarillas y guantes para reservarlas por su uso doméstico. Pero aquí estamos hablando básicamente de un país que tiene una capacidad de producción muy alta. De hecho, si tú te vas a registros, te das cuenta que Estados Unidos fue de los países que menos importaciones con China tuvo para los equipos de seguridad.
Canadá tiene entre sus políticas la reducción de tarifas e impuestos para este tipo de equipos médicos como mascarillas, guantes quirúrgicos. Alemania no tuvo medidas restrictivas y Brasil, mediante ciertas medidas de reducción de tarifas, tuvo suspensión en ciertos impuestos en equipo y productos de médico hospitalario en relación a todo lo que le importaron a China. Y ahí termina hoy nuestra clase. Ya nada más te voy a dejar de tarea y te voy a mandar la fotito con respecto a calcular el IGI o el eje de acuerdo a ciertas mercancías, que ya vimos que es muy fácil, es de acuerdo al valor de su tasa, únicamente ejercicio simple, calcular el IGI o eje de determinados productos y te voy a compartir la tabla de el valor de su ad valorem, ¿sale? Y hasta ahí nos quedamos hoy. Ahora, ¿qué vamos a ver la próxima semana? La próxima semana, por último, vemos otras contribuciones. Y el examen va a quedar abierto a partir de la próxima semana, que ya es nuestra última clase, y va a cerrar hasta el día lunes en la noche o martes, que me dan a mí de margen para evaluarlo. Y la próxima semana pues ya vemos como que un repaso, pero nos van a venir los principales impuestos, que ha sido IVA, que ha sido IEPS, ahorita que estamos viendo contribuciones al comercio exterior y por último que vamos a ver otras contribuciones. Y listo, solo son 4 temas, ¿sale? Entonces por hoy